Antes de adentrarse en los eventos, es importante entender las tensiones entre Jim y Janice Bellows. 6 años antes, Janice había comenzado a distanciarse de su familia, tanto emocional como físicamente. Influenciada por sus círculos sociales, se obsesionó con los chismes del vecindario y las distracciones, alejándose de su esposo e hijos. Sus amistades con Marge, Mary y Nancy ampliaron la brecha entre ella y Jim, quien permaneció devoto a su familia a pesar de sus frecuentes viajes de negocios. Durante este tiempo, el comportamiento de Janice se volvió errático, descuidando a su familia y dejando la mayoría de las responsabilidades a Jim, mientras se entregaba a los chismes y distracciones personales, manteniéndose emocionalmente distante de Jim. Dedicado a su familia, él soportó el peso de ello. Con el tiempo, el abismo emocional entre ellos se ensanchó y Janice, influenciada por sus amigas, sospechó falsamente que Jim tenía una aventura, llevándola por un camino de infidelidad. Jim Bellows se sentía miserable, pero los funcionarios de aduanas apenas lo notaban mientras pasaba. Criticado por no alertar a las autoridades sanitarias a pesar de su evidente mal estado, ¿dónde está ella? Jim estaba frustrado porque Janice no respondía a su teléfono, aunque ella conocía su horario de vuelos. Consideró llamar a su hija Carol para que lo recogiera, aunque odiaba la idea de que ella maniobrara el tráfico del aeropuerto. Cuando Carol contestó, Jim explicó que se sentía mal y necesitaba un aventón. Ella rápidamente lo tranquilizó diciendo que su hermano Steve estaba con ella y que estarían allí en media hora. Jim sintió una mezcla de alivio y frustración. Había advertido a Carol sobre conducir al aeropuerto, pero estaba agradecido de que ella tuviera experiencia en navegarlo. ¿Carol y Steve? Jim a menudo ponía a su familia primero, incluso reduciendo sus propias necesidades, como conducir una minivan vieja mientras su esposa e hija tenían autos nuevos. Mientras Carol se apresuraba hacia Steve, podía escuchar la urgencia en su voz. Papá está enfermo en el aeropuerto, tenemos que ir. Escuché a mamá hablar anoche. Sabía a qué hora aterrizaba. Steve gruñó, la llamé, pero fue directo al buzón de voz. Carol dijo, frustrada, era típico de Janice ignorar su teléfono, un hábito que irritaba a la familia mientras se preocupaban. No era un comportamiento inusual para ella. Media hora después llegaron al aeropuerto. Jim siempre fue considerado. Esperando afuera, Carol y Steve corrieron hacia él, pero Jim parecía desorientado, sentado en un banco, temblando. Papá, Steve gritó, el pánico aumenta, llegaste tan rápido, solo han pasado 5 minutos. Jim murmuró, claramente confundido. Carol ayudó a Jim al auto mientras Steve tomaba el equipaje. A pesar de encender la calefacción, Jim no podía dejar de temblar. Steve sintió la frente ardiente de su padre y sugirió llevarlo al hospital, pero Jim solo quería ir a casa, sin darse cuenta de lo grave que era su condición. 40 minutos después llegaron a casa, Carol ayudando a su padre a salir del auto mientras Steve llevaba el equipaje a la puerta principal. Jim saludó con el apodo que le daba a las amigas de su esposa. Carol suprimió una sonrisa. Nancy preguntó confundida, ¿qué está pasando y por qué está tu padre en casa? Lo recogimos en el aeropuerto, mamá lo olvidó y está realmente enfermo, explicó Carol. Nancy mantuvo la puerta abierta y escucharon a Janice riendo dentro, charlando con Marge. Mientras Carol ayudaba a Jim a sentarse en una silla, se volvió hacia su madre furiosa, papá nos llamó porque olvidaste recogerlo. ¿Olvidaste recogerlo? Ahora sé por qué estabas ocupada con el hermano de Marge, espetó Janice. Janice bajó la mirada, avergonzada, mientras Steve entraba con las maletas. Carol, aún enojada, le pidió a Steve que consiguiera un termómetro mientras él se iba. Carol envolvió sus brazos alrededor de Jim. Papá, ¿qué piensas sobre la infidelidad? Preguntó, mirando fijamente a su madre. Jim, confundido, respondió, la infidelidad es una traición terrible, duele a todos, especialmente a los niños. ¿Podría ser perdonada? Carol presionó. Jim, sin saber la situación, dijo que no me pasaría a mí, pero nunca podría perdonarlo. En ese momento, una de las amigas de Janice, Mary, hizo un comentario inapropiado sobre el Viagra, que Jim desestimó, admitiendo que solo le daba dolor de cabeza. Las mujeres quedaron sorprendidas por su franqueza, mientras Steve pensaba que era demasiada información. De repente, el teléfono de Marge sonó.
¿qué es esto? Jim está aquí, dijo, mirando a Janice, que estaba pálida y conmocionada antes de que alguien pudiera reaccionar. Esteve gritó, Carol, la temperatura de papá está casi en 104. Carol rápidamente llamó al 911 y, mientras esperaban a la ambulancia, usaron toallas frías para tratar de bajar la temperatura de Jim. A pesar de sus protestas, lograron mantenerlo fresco. Carol acompañó a Jim en la ambulancia, desafiando silenciosamente a su madre a objetar en el hospital. Después de horas de pruebas, los médicos diagnosticaron una infección bacteriana grave. Aunque comenzaron con antibióticos, advirtieron sobre posibles daños a largo plazo en su cerebro, corazón y otros órganos. Mientras Carol y Esteve se sentaban y rezaban por su padre, Janice se sentó cerca temblando. Carol ocasionalmente lanzaba miradas enojadas a su madre, sus pensamientos amargos sobre los últimos 6 años. Janice se había convertido en una esposa y madre negligente, más enfocada en los chismes y sus propios intereses. Jim había soportado el peso en silencio, con Carol ayudando tanto como podía. Los últimos 2 años habían sido particularmente duros para Carol. Jim había tenido que viajar mucho por trabajo después de que su empleador anterior cerrara, odiaba los viajes, pero era la única manera de llegar a fin de mes. Odiaba viajar, pero era el único trabajo que podía encontrar. Los sacrificios que habían hecho eran por culpa de Janice, que se había negado a mudarse cuando a Jim le ofrecieron trabajos mejor pagados que requerían reubicación. Incluso ahora, Carol pensaba amargamente que la negativa de Janice a mudarse obligaba a Jim a estar lejos de casa por largos periodos. Carol ahora entendía por qué su madre se quedaba. Sabía lo que su madre hacía con sus amigas y, durante esas noches tardías, los pensamientos de Carol se dirigían a su hermana menor Lisa, que se quedaba con su prima como una recompensa. El fin de semana se suponía que era una celebración para Lisa y sus primas, pero sabían que Lisa nunca las perdonaría si perdían la oportunidad de despedirse. Jim fue ingresado al hospital y el Dr. Richards les dio una actualización seria. Jim tenía una infección bacteriana resistente a los antibióticos, habían logrado bajar su temperatura, pero las próximas 24 a 48 horas serían críticas, había una posibilidad de daño permanente, pero la recuperación aún era posible. ¿Posible?, preguntó el Dr. Richards sobre los recientes viajes de Jim y Carol respondió que acababa de regresar de un viaje de negocios a Brasil. El médico dijo que contactaría al CDC y a las autoridades brasileñas. Permitió visitantes pero advirtió que necesitarían usar máscaras y guantes y limitar su tiempo con Jim, quien estaba agitado y delirante. Carol explicó que Jim siempre tenía pesadillas terribles cuando estaba enfermo y preguntó si había algo que pudiera calmarlo. El Dr. Richards sugirió sostener su mano pero reiteró la necesidad de precauciones de seguridad, incluyendo cambiar máscaras y guantes entre visitas. Después de agradecer al Dr. Richards, Carol decidió quedarse con su padre, pidiéndole a Esteve que la relevara en unas horas y diciéndole a Janice con fría indiferencia que podía hacer lo que quisiera. La concentración de Carol ahora estaba en cuidar a su padre y hermanos, mientras que su madre se había vuelto irrelevante para ella. Carol se puso una máscara y guantes antes de entrar a la habitación del hospital de Jim. Ver a su padre atado ligeramente debido a su agitación rompió su corazón, pero se sentó a su lado y tomó su mano. «Papá. Soy Carol, estoy aquí, todo estará bien», le tranquilizó, con la voz temblorosa de emoción. Jim respondió débilmente, confundiendo el momento con recuerdos de preguntar si había hecho su tarea. Carol rió suavemente y lo tranquilizó, siguiendo el juego. «Sí, papá, todo está bien, ahora ve a dormir». Mientras Jim se relajaba, la puerta se abrió, esperando a su hermano. Carol se sorprendió al ver a su madre. Janice tomó silenciosamente la otra mano de Jim, su rostro lleno de dolor, aunque Carol era escéptica de su sinceridad, pensando que todo era un acto. El resentimiento ardía dentro de Carol. Pronto Esteve entró y se paró al lado de Carol con lágrimas corriendo por su rostro. «Te amo, papá», susurró. Él le dijo a Carol que Marge los conduciría a casa y que volvería en 7 horas. Le preguntó a Janice si iba a venir y ella se alejó en silencio con la cabeza baja. Durante más de 1 hora, Carol se quedó con su padre consolándolo cada vez que se ponía inquieto, pero abrumada, salió a tomar un descanso. Después de quitarse la máscara y los guantes, notó a su madre sentada pálida y angustiada con Nancy, quien intentaba ayudarla.
Carol tomó un momento para llamar a su mejor amiga Linda, quien inmediatamente ofreció ayuda, luego llamó al mejor amigo de su padre, Ben, pero en su lugar contactó al compañero de Ben, Mark. Carol se derrumbó y le contó sobre la condición crítica de Jim. Mark la tranquilizó y prometió venir de inmediato. Aunque Ben estaba fuera del país, Mark se vistió apresuradamente y agarró el talonario de cheques y una tarjeta de crédito de emergencia con un límite de 100,000 pesos, determinado a hacer lo que fuera necesario. Se apresuró al hospital, donde encontró a Janice y a una mujer desconocida sentadas en el pasillo afuera de la habitación de Jim. Janice parecía angustiada. Janice, ¿cómo estás? ¿Es esta la habitación de Jim?, preguntó Mark. Janice, llena de dolor, asintió. Sí, Carol está allí. Estoy aquí para ti, Janice, dijo Mark suavemente, pero la expresión de Janice solo empeoró, se sentía insegura. Nancy, una vecina, dijo Mark, sintiendo que algo estaba mal, agradeció su apoyo a Janice y entró a la habitación de Jim después de que Nancy le recordó usar una máscara y guantes dentro. Carol se despertó cuando Mark entró, su alivio era palpable. Tío Mark, susurró, papá está estable, me alegro tanto de que estés aquí. Mark se arrodilló a su lado y preguntó qué había pasado. Carol le contó todo, desde la llamada de Jim hasta su creciente certeza de que Janice lo estaba engañando. Mark escuchó sorprendido y preguntó suavemente, ¿estás segura? Tal vez haya otra explicación, pero Carol fue firme. Describió el comportamiento de Janice a lo largo de los años y concluyó, básicamente la he acusado de engañarme. Básicamente la he acusado de ser infiel y ella nunca lo negó. Mark permaneció con Carol durante 2 horas, preocupado por la situación y la promesa que ella le había hecho. Decidió que tenía que decirle a Ben, pero confió en que Ben lo ayudaría a manejar la situación con cuidado. Si las cosas empeoraban, rompería la promesa. Después de un rato, Mark se disculpó afuera. Janice y Nancy seguían sentadas en el pasillo. Mark recordó el vínculo que tenía con la madre de Ben, Grace, y se sintió obligado a actuar como ella lo haría. Se arrodilló frente a Janice y tomó suavemente sus manos. Janice, ¿qué está pasando?, preguntó en voz baja. Janice, con los ojos abiertos de par y en pánico, negó con la cabeza, incapaz de responder. Frustrado y enojado, Mark se levantó y, sin poder contenerse, dijo de manera directa, Grace te habría echado el trasero por esto. Janice se derrumbó, sollozando incontrolablemente en los brazos de Mark. Al día siguiente, Carol, Esteve y Mark se reunieron para discutir sus sospechas sobre Janice. Esteve, conocedor de la tecnología, ofreció grabar secretamente a Janice con cámaras, micrófonos y un grabador de voz en su auto durante unos días, reuniendo información impactante. Jim sobrevivió al periodo crítico de 48 horas y comenzó a recuperarse. Lisa no estaba al tanto. Lisa, sin saber la seriedad de la situación, lo visitó brevemente. El CDC rastreó la infección de Jim a un laboratorio médico en Brasil donde se habían ignorado los protocolos de seguridad. El empleador de Jim prometió mantenerlo con todo el salario y sugirió un posible acuerdo por su sufrimiento. Los médicos estimaron que necesitaría varias semanas en el hospital, seguidas de más convalecencia en casa. Jim notó que Janice rara vez lo visitaba, lo que le dolió profundamente. Una semana después, Ben regresó de su viaje y Mark, con el permiso de Carol, le contó toda la historia. Acordaron que Carol lo guiaría a la policía, acordaron que Janice sería la que hablara con la policía. Acordaron que Carol lideraría sus esfuerzos con Ben y Mark ofreciendo apoyo y consejos. El monitoreo de Esteve reveló detalles inquietantes, incluyendo que las pruebas iniciales de Jim habían mostrado signos de sífilis, aunque pruebas posteriores fueron negativas, probablemente debido a los antibióticos. El médico se acercó a Janice, quien accedió a hacerse la prueba. Los resultados confirmaron que tenía una infección avanzada y que sus amantes también necesitaban hacerse pruebas. Marge organizó que la prueba permaneciera confidencial a cambio de ayuda financiera con las facturas de la enfermera. Facturas. Carol y sus amigas estaban furiosas por los múltiples engaños de Janice. Carol confrontó a su madre y le dijo que llevaría a Lisa a la tía Penny y exigió que Janice y sus amigas se reunieran al día siguiente o de lo contrario. Carol amenazó con conseguir un abogado para Jim e ir al sheriff con pruebas del soborno. Janice estaba sacudida. Janice aceptó.
Carol también llamó a Nancy, quien había intentado detener la situación pero fue ignorada por Janice. Nancy aceptó asistir a la reunión al día siguiente. Carol, Ben y Mark confrontaron a Janice, Marge y Mary. Incapaz de soportar la tensión emocional, ella se mantuvo alejada de la mesa del comedor. Carol se paró con los hombres detrás de ella, decidida a mantenerse calmada. Esto es lo que sabemos, comenzó Carol. Tenemos pruebas y si lo niegan, iremos al sheriff y conseguiremos un abogado para papá. Miró directamente a Marge y Mary. Ambas se convencieron a sí mismas de que vieron a papá con otra mujer en el Hilton, tomaron fotos horribles y manipularon a mamá para que creyera que él estaba engañando. Se volvió hacia Janice. La voz de Carol se endureció. En lugar de hablar con papá, ¿dejaron que ellos las empujaran a tener su propio bebé? Nancy intentó detenerlas pero las ignoraste. Janice se sentó visiblemente sacudida mientras Carol tomaba el control de la situación. Janice se quedó en silencio aturdida mientras Carol exponía la dura verdad. Has ignorado a tu familia por tanto tiempo que dejaste que Marge y Mary te manipularan. Ni siquiera lo intentes negar. Encontramos la copia oculta del informe del señor Henderson, las fotos y el video del doble de papá. No hay manera de que alguien pudiera haber creído que era él. Debieron haber falsificado más pruebas para convencerte. Para convencerte, si es necesario, lo probaremos en la corte. El tono de Carol se oscureció mientras se volvía hacia Marge y Mary. Ustedes dos actuaron como sus proxenetas, encontrando no a uno sino a 4 amantes, haciendo cosas por ellos que nunca hizo por papá mientras él estaba en Japón y Corea. Mientras papá estaba en Japón y Corea, ella tenía citas, luego mientras él estaba en Brasil, ella durmió con el hermano de Marge y le dio sífilis a papá. Usaste la lencería para él, ¿no? Es así, madre, la misma lencería que nunca usaste para papá. Todavía no sabemos si le diste VIH. Mark y Ben intercambiaron miradas nerviosas mientras la cara de Carol caía. Mientras tanto, Janice se desplomó en la mesa del comedor, abrumada. Nancy, Marge y Mary parecían aterrorizadas. Carol continuó, su voz goteando desprecio. Has contratado a un detective para buscar pruebas sobre papá. Planeas confrontarlo y humillarlo. Bueno, ahora yo controlo esto. Hagan lo que digo o habrá tiempo en la cárcel y demandas legales. Marge, Mary, estarán de vuelta mañana a las 2. Vayan, humilladas. Marge y Mary se fueron silenciosamente. Mark ayudó a Janice a subir las escaleras, seguido de Ben que llevaba una caja de recuerdos familiares. Janice se acurrucó en la cama completamente derrotada. Carol se sentó al lado de su madre. Tienes que decidir si quieres mantenerte casada con papá y ser parte de esta familia. Si lo haces, te ayudaré. Si quieres irte, aún te amaré, pero la decisión es tuya. Carol abrió la caja de fotos y videos familiares. Estos son los recuerdos que has olvidado últimamente. No estás en muchos de ellos, has estado demasiado ocupada con tus amigas. Janice miró los objetos sin palabras. Todavía te amo. Carol dijo en voz baja, estoy enojada pero te amaré. Si eliges irte, aún te amaré. Te amo pero es tu elección. Carol se levantó y le pidió a Nancy que se quedara con su madre. Volveré mañana al mediodía para tu respuesta, dijo, besando a su madre en la frente antes de irse. Janice yacía encogida en una bola, sollozando silenciosamente mientras Nancy observaba. Pensaba, ¿cómo pude dejar que esto sucediera? Había sentido que algo estaba mal pero no empujé lo suficiente. Marge y Mary eran manipuladoras pero Janice solía ser más lista. Ahora dependía de Janice arreglar lo que había roto. Esa noche, Nancy se quedó con Janice, consolándola y ayudándola a procesar lo que había pasado. Hablaron sobre el pasado, la enfermedad de Jim y cómo reparar el daño. Al amanecer, algo había cambiado en Janice, con un renovado sentido de propósito. Reprodujo viejas cintas familiares y revisó los álbumes de fotos, dándose cuenta de cuánto había dado por sentado los momentos simples y preciosos de la vida familiar. 6 años antes, Janice se había aburrido de su vida, atrapada en los chismes, influenciada por las mentiras y manipulaciones de Marge. Soy como el tío crujiente, pensó,
preguntándose si aún podía redimirse. Al día siguiente, Carol regresó y encontró a Janice arreglada, vestida y decidida. Sorprendida por la transformación de su madre, Carol preguntó, ¿tienes algo que decir? Janice, conteniendo las lágrimas, confesó, lo que he hecho a tu padre y a esta familia es terrible. He estado viviendo en una fantasía, ignorando el daño que he causado. Lo siento mucho, necesitaba esto para despertarme, por favor dame otra oportunidad. Sé que cometeré errores pero seguiré intentándolo. No te preocupes, seguiré intentándolo, no me dejes. Carol se suavizó, no te estamos rechazando, te amamos, pero, ¿quieres mantenerte casada con papá? Janice admitió que aún amaba a Jim, pero dudaba de que él pudiera perdonarla. Lo engañé 6 veces y le di una ETS, tal vez incluso VIH, ¿cómo podría él quedarse conmigo? Carol explicó que Ben se había asegurado de que todos menos uno de los hombres resultaran negativos para sífilis y VIH, y esperaban que Janice no hubiera contraído nada peor. Tranquilizó a Janice diciéndole que la familia había acordado no contarle a Jim sobre la aventura a menos que él preguntara directamente. A menos que él pregunte directamente, ahora depende de ti, haz que se sienta amado para que nunca pregunte, pasa más tiempo con él en el hospital, él está sufriendo porque lo has estado evitando. Janice asintió, procesándolo todo. Luego Carol preguntó, ¿por qué pensabas que papá te estaba engañando? Esas fotos eran horribles. Nancy intervino, explicando que fue Mary quien las convenció de que Jim estaba quedándose en el Hilton y engañando, nunca habían leído el informe del detective. Carol reveló enojadamente la verdad, el hombre que pensábamos que era Jim era en realidad otra persona. Mary había mentido. Nancy agregó enojada, deberíamos haberla cuestionado, ella solo quería crear drama. Janice admitió con culpa, debería haber confiado en tu padre. Carol respondió fríamente, no te preocupes, me encargaré de Marge y Mary, han dañado a esta familia y las haré pagar. Janice rogó a Carol que se detuviera, pero Carol estaba decidida, no había discusión, las pagarían. Carol luego estableció las condiciones para la redención de su madre, necesitas terapia, que el tío Ben pagará. Corta todo contacto con Marge y Mary a menos que estemos allí. Anima a papá a mudarse como siempre ha querido y apóyalo en cambiar de trabajo si lo desea. ¿Y qué pasa con tu dinero? Janice confesó que había contribuido poco a las finanzas del hogar, gastando la mayor parte de sus ingresos en ropa y comidas caras. Tengo una cuenta de ahorro secreta pero no es mucho. Carol se sorprendió, no tienes tanta ropa. Janice rió amargamente, nunca lo notaste. Me visto demasiado elegante para una maestra de primaria, el bolso cuesta 1,500 pesos, el traje más barato en mi guardarropa cuesta 800 pesos, ninguno de mis zapatos cuesta menos de 300 pesos. Janice suspiró, sintiendo el peso de sus errores. Supongo que quería parecerme a las mujeres de mis telenovelas, me encantaba cómo el personal de las tiendas caras me trataba como a la realeza. También voy al spa 2 o 3 veces al mes, gastando 300 pesos. Es ahí donde va mi dinero. Madre, tienes que detenerlo, dijo Carol firmemente. El tío Ben y yo hemos estado revisando las finanzas familiares, estamos en malas condiciones. Esperábamos que tuvieras una cuenta de ahorro secreta con decenas de miles, pero solo tienes alrededor de 10. Eso no es suficiente para una mudanza, un auto nuevo para papá, o la universidad para Esteve y para mí. Janice lloró, abrumada por sus fracasos. Lo siento mucho, he ahorrado casi 10,000 pesos, hablaré con el tío Ben y el tío Mark, aman a papá y ayudarán, pero, ¿aceptarás nuestras condiciones? Sí, respondió Janice con esperanza, haré cualquier cosa. ¿Realmente crees que Ben y Mark ayudarán? Lo harán, le aseguró Carol, y si no, dejaré de jugar con ellos, bromeó, aligerando el ambiente. Janice rió entre lágrimas. Espera, dijo Carol, regresando de repente con una bolsa de compras. Tengo una condición. Tienes una condición, hiciste cosas por esos hombres que nunca hiciste por papá, usaste la lencería que él compró para ellos, no para él. Quemarás esa lencería y comprarás cosas nuevas para papá. Janice quedó atónita y permaneció en silencio mientras Carol continuaba, deja de ir a los spas,
comienza a hacer ejercicio y conviértete en el sueño de papá. Compré algunos libros sobre cómo complacer a tu hombre, los leerás, los memorizarás y los vivirás. Despertarás a papá cada mañana con un beso, le harás saber que lo ves como un hombre sexy. Si no lo haces, me aseguraré de que te divorcie y encuentre a alguien que lo haga. Janice se quedó en shock pero se dio cuenta de que Carol tenía razón. Le debía a Jim. Miró a los ojos de Carol. Asintió. Tienes razón, acepto tus condiciones. Carol sonrió. Gracias. Prepárate, Ben y Mark estarán aquí a las 2 en punto. Marge y Mary llegaron, claramente incómodas. Carol se paró frente a ellas, fría y calculadora. Tengo reglas y preguntas, si no siguen las reglas, estarán en problemas. Ambas mujeres asintieron nerviosamente. Sabemos que Mary mintió sobre seguir a mi padre desde el aeropuerto, dijo Carol con frialdad. No preguntaré si tú estuviste involucrada, Marge, pero no seré tan indulgente con las otras preguntas. Carol caminaba de un lado a otro antes de exigir, ¿quiénes son los otros 3 hombres y cómo los encontramos? Marge dudó pero confesó, encontré a 2 y Mary encontró a 2. ¿Quiénes son tus 2? Preguntó Carol, acercándose a su silla. Mary dudó, pero Carol no lo permitió. Agarró el cabello de Mary, golpeó su frente contra la mesa y la puso en una llave de estrangulamiento, jadeando mientras Mary sollozaba, uno es un repartidor llamado Ted, pero no sé su apellido. El otro es un chico que conocí en línea, Jack, tengo su dirección, dijo Carol, soltándola. Se volvió hacia Marge, ¿dónde sucedió? Marge admitió la derrota, una vez en un hotel, 2 veces en la casa de Mary, 3 veces en mi casa. ¿Quién más sabe de los asuntos?, preguntó Carol. Marge confesó que se lo había dicho a su hermana y a un colega, mientras Mary admitió que había chismeado con varias personas. Vas a regresar y limpiar el nombre de mi madre, advirtió Carol, si no lo haces, mi padre se enterará y te perseguiré. Ambas mujeres asintieron con horror. Vas a cortar todo vínculo con mi madre y Nancy a menos que yo diga lo contrario, y te enfrentarás a mí en una pelea en 2 semanas. Te voy a hacer pagar. Marge y Mary se dieron cuenta de que Carol hablaba en serio y se apresuraron a irse. Después de que se fueron, Carol se desplomó en una silla agotada. Fingir ser dura me cansa, murmuró. Ben le trajo agua mientras Janice y Nancy entraban. ¿Se han ido?, preguntó Nancy. Sí, dijo Ben con una sonrisa. Carol las había ahuyentado después de desafiarlas a una pelea. Janice alarmada dijo, no puedes hacer eso, Carol. No te preocupes, mamá. Carol la tranquilizó, he tenido años de entrenamiento en defensa personal, no te harán daño. Ben luego le dijo a Janice que tenían pistas sobre los otros hombres y que él y Mark se encargarían de ellos. Carol expresó su preocupación por la reputación de Ben, pero él le aseguró que estaría bien. Estos hombres sabían que estabas casada. Por eso necesitan aprender a no meterse con una mujer casada. Ben asintió. Haremos planes más tarde, por ahora relajémonos. Janice estuvo de acuerdo y dijo, necesito visitar a Jim en el hospital. Se volvió hacia Carol y agregó, sé que perdí algo de tu respeto, pero estoy trabajando para recuperarlo. Carol sonrió, estás empezando y nunca has perdido mi amor, bromeó. Me quedaré en casa y pondré al día mis tareas, tal vez lo haga en la computadora. ¿Tareas? Tal vez le pida al tío Ben que las haga por mí. Ben y Mark rieron y todos se abrazaron mientras Janice se disculpaba repetidamente, luego ella y Nancy se fueron al hospital. Carol subió las escaleras a descansar mientras Ben y Mark se quedaban para ayudar. Mark fue de compras y regresó para preparar el pollo y las albóndigas de la abuela Grace, pan de maíz y pastel de nueces. Lisa regresó del centro comercial y Ben le dio a Esteve una breve actualización sobre la situación, percibiendo que Esteve trataba de no pensar en ello. Después de la deliciosa cena de Mark, Ben ayudó a Carol con sus tareas y todos jugaron al Pinnacle, una tradición familiar. Durante el juego, Carol reveló que su madre había gastado la mayor parte de su dinero en ropa cara y solo había ahorrado alrededor de 10,000 pesos. Ben miró sus tarjetas y dijo con calma, Carol, tengo más dinero del que podría gastar, tu papá lo sabe, pero está demasiado orgulloso para pedir ayuda,
siente que ha fallado financieramente y eso lo está consumiendo. Tenemos que ayudar sin lastimar su orgullo. Mark estuvo de acuerdo y sugirió que añadieran 30,000 pesos a los ahorros de Janice. Ben asintió, le diremos a Jim que se ahorró para emergencias universitarias. Carol se disculpó emocionalmente por necesitar su ayuda, pero Ben la tranquilizó, tu familia podría darte 1,000,000 si es necesario, el único problema es el orgullo de tu padre. Carol, llorando, dijo, te quiero, tío Ben. Ben sonrió cálidamente, yo también te quiero, Carol. Mark alivió el ambiente sugiriendo que compraran una casa a medio terminar cerca de la tía Penny y la terminaran ellos mismos. Janice y Nancy trajeron revistas y libros para Jim. Janice estaba nerviosa, esperando que él estuviera dormido cuando llegara para que se despertara y la encontrara a su lado mientras se acercaban a la habitación. Podían escuchar a Jim hablando con su jefe, Brian Wilkins. Brian tranquilizó a Jim, diciendo, no te preocupes por el trabajo, te tenemos cubierto, compensación laboral, pago completo, bonos y tus facturas médicas. Toma el tiempo que necesites para recuperarte. Jim le agradeció con gratitud. Brian salió de la habitación y Janice apartó a Nancy hasta que él estuvo fuera de la vista. Una vez despejado, Janice tomó una respiración profunda y entró en la habitación de Jim. Él yacía allí pálido y más delgado de lo que recordaba. Dormir, verlo tan vulnerable la llenó de culpa. Se sentó a su lado, tomando suavemente su mano. No te dejaré de nuevo, Jim, te lo compensaré, juró. Nancy se sentó tranquilamente cerca, hojeando una revista. Jim, medio despierto, sintió el toque ligero y asumió que era una de sus hijas. Abrió los ojos, sorprendido de ver a Janice. Hola, cariño, dijo suavemente, con una leve sonrisa en el rostro. Hola, Jim, susurró ella. ¿Corazón? Estoy bien, todavía débil, pero la infección está mejorando, necesito fisioterapia y más antibióticos, pero estoy mejorando, estoy tan contenta, dijo Janice, tratando de sonar optimista. He estado preocupada por ti. Jim frunció el ceño, ¿dónde has estado? Lo siento mucho por no haber estado aquí, he sido un desastre, pero voy a estar aquí para ti de ahora en adelante, por favor dame una oportunidad, Jim, la voz de Janice temblaba. Está bien, pero somos los padres, Janice, no tenemos el lujo de desmoronarnos, tienes que mantenerte fuerte por los niños. Ben y Mark siempre están dispuestos a ayudar, pero tenemos que dar el 100% a nuestra familia. La culpa de Janice se profundizó al darse cuenta de que él no entendía la magnitud de su traición. Se obligó a mantenerse calmada. Tienes razón, tengo que hacerlo mejor. Jim sonrió débilmente, te he extrañado. Me alegra que estés aquí ahora. Estoy contenta también, respondió Janice, apenas manteniéndose en pie. Lo haré mejor, lo prometo. Han hablado al respecto. Lo haré mejor, lo prometo. Hablaron de asuntos prácticos, las facturas, los niños y el trabajo de Jim. Mencionó que Ben había estado ayudando con las finanzas y que su salario iría directamente a su cuenta, junto con cualquier compensación por su enfermedad. Janice, sintiendo el peso de sus ojos, ofreció una verdad parcial, Jim, he ahorrado algo de dinero, casi 40,000 pesos, debería haber contribuido más, pero a partir de ahora, 2/3 de mi salario irán a la cuenta del hogar. Jim, confiando como siempre, sonrió, eso es increíble, Janice, gracias por asumirlo. Te quiero. Janice se sintió aplastada por la culpa, no merecía su gratitud. Forzando una sonrisa, respondió, estoy contenta de poder ayudar. Jim, exhausto de la conversación, pronto volvió a dormirse. Janice se sentó a su lado, sosteniendo su mano, la culpa la abrumaba. Nancy, que había escuchado todo, pensó que Jim era demasiado para manejar. Siempre había sido el protector, patrullando el vecindario por la noche para mantener a todos seguros, pero aquí estaba él, vulnerable e inconsciente de la traición de Janice. Nancy pensó que tal vez Jim necesitaba terapia tanto como Janice. Cuando Jim despertó brevemente, charlaron sobre cosas pequeñas, incluyendo a Nancy en la conversación, pero Jim pronto se cansó y le pidió que se fuera antes de quedarse dormido. De nuevo, aunque Janice quería quedarse,
tenía que trabajar al día siguiente para cumplir con sus nuevas responsabilidades financieras antes de irse, prometiendo regresar la noche siguiente. El siguiente lunes, el experto de Ben reunió información sobre los 4 amantes de Janice. Para el martes, 3 de ellos, excluyendo a Danny, fueron advertidos por un intermediario sobre la ETS de Janice y se les instó a hacerse pruebas, cumplieron y acordaron compartir sus resultados con Ben, Mark y Carol, posponiendo sus planes de venganza hasta que llegaran los resultados. Después de recibir las pruebas, solo Danny tenía una ETS y estaban listos para seguir adelante. Durante este tiempo, Janice comenzó a ver a una nueva terapeuta, la doctora Michelle Ward, una respetada autora y psiquiatra que Ben había conocido a través de Social Circles. En 3 sesiones, Janice contó su historia y la doctora Ward, aunque educada, dejó claro lo egoísta e inmadura que había sido Janice a lo largo de su matrimonio. Janice había mantenido sus finanzas separadas, gastado dinero en sí misma y no había apreciado los sacrificios de Jim, peor aún, se había permitido creer una mentira ridícula sobre Jim y lo había engañado varias veces. La doctora Ward entendió la tendencia de Janice a culpar a otros y sintió que la única manera de ayudarla era confrontarla con la magnitud de sus errores. Le resultaba difícil creer que Jim hubiera soportado tanto y se preguntaba si había sido demasiado indulgente a lo largo de los años. Carol condujo a sí misma y a sus hermanos a visitar a su padre en el hospital, y las noches se pasaban entrenando en el dojo o en casa. El viernes, el día antes de la pelea de Carol con Mary, Jim estaba listo para volver a casa. Habían preparado una cama de hospital en el dormitorio principal, haciendo espacio para su cama tamaño king. Janice, Ben y Mark fueron a recibir a Jim mientras los niños se quedaban en casa, preparando un cartel para darle la bienvenida. Cuando Jim llegó, exhausto, usó un andador para entrar lentamente en la casa. Al llegar a las escaleras, luchó por subir cada escalón, tomando minutos mientras temblaba de fatiga. A mitad de camino, Jim se desplomó en una posición sentada, tranquilizando a su familia alarmada de que solo necesitaba descansar. Ben y Mark decidieron ayudarlo a levantar el resto del camino y lo acomodaron en el hospital. Jim se durmió rápidamente y Janice se acostó a su lado, con el brazo apoyado sobre él. Cuando no bajó después de 1 hora, Lisa miró dentro y vio a sus padres profundamente dormidos juntos, tranquilizando a Lisa de que su papá arreglaría todo. El sábado, día de la pelea, Mary se encontró con Carol en una fábrica abandonada que Mark había preparado, cubriendo el suelo con espuma y lonas. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mary no estaba preparada para una pelea real. Carol, vestida con ropa deportiva, planeó cansar a Mary antes de asestar cualquier golpe serio. Después de solo 10 minutos, Carol comenzó con bofetadas y puñetazos ligeros, pero en 20 minutos Mary estaba hecha un desastre, llorando y rogando por misericordia. Los espectadores, incluida Janice, estaban sorprendidos e incluso Janice pensó que era hora de detenerse. Carol había esperado una pelea más dura pero encontró a Mary más resistente. Carol decidió que tenía que asegurarse de que Mary nunca olvidara este momento. Tuvo un pensamiento oscuro pero se dio cuenta de que su idea original arruinaría el lienzo y metería a Mark en problemas. En cambio, agarró el cabello de Mary y la arrastró hacia la oficina principal. Mary gritó de dolor y Carol le dijo que empezara a gatear o caminar si le dolía demasiado. No te preocupes, la pelea ha terminado, volveremos en 5 minutos, dijo Carol a los demás en un baño sucio. Ella la arrojó al suelo, la golpeó 3 veces y le escupió. Le dijo que se callara, que estaba saliendo fácil y que nunca la volviera a cruzar. Carol advirtió antes de reunirse con los demás, es hora de ir a casa. Marge, tu turno es mañana, dijo Carol. Mark y Ben bromearon, Adrián, mientras se iban, pero Carol no estaba impresionada. Entrené 2 semanas para esto. Lisa podría haberlo hecho con una mano y sé que Marge está peor. Janice está peor. Marge está en peor estado. Janice advirtió que no se confiara demasiado. Marge solía ser atlética. Al día siguiente, Marge ofreció más resistencia y duró 40 minutos antes de colapsar de agotamiento. Carol le dio algunos moretones pero no tantos como esperaba. Marge se disculpó y le dijo a Janice que esperaba que las cosas funcionaran con Jim. Ahora era el momento de lidiar con los 4 amantes de Janice.
Ben y Mark usaron maquillaje y relleno para transformarse en figuras intimidantes. Mark como un matón y Ben como un portero de discoteca. Mark como un matón y Ben como un yakuza japonés. Janice interpretando a sí misma llevaba una pistola aturdidora por si acaso. Su plan era confrontar a los hombres cerca de contenedores de basura, intimidarlos y luego encerrarlos con bridas en las tapas para retrasarlos pero permitirles escapar. Danny se guardó para el final, cansado del trabajo, estaba sacando su basura cuando Janice y su equipo se acercaron. Ella incluso había preparado el contenedor con ratas y serpientes, ¿recuerdas? Danny preguntó. Janice suspiró al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo siento por la sífilis, Janice. He dado negativo por VIH hasta ahora y espero que siga así. Janice, sorprendida por su calma, continuó enojada. Me ayudaste a engañar a mi esposo. Deberías haber sabido que Jim nunca engaña. No debería haberlo hecho. Lo siento. Danny respondió con calma. Frustrada porque su plan no iba como esperaba, Janice señaló a Ben, afirmando que él era un amigo de Japón aquí para saldar una deuda. De Japón, aquí para saldar una deuda, mantendrá silencio y quiero que salgas del estado en una semana, exigió. Danny levantó una ceja, sin impresionarse, debes estar bromeando. Janice estaba furiosa, mientras ensayaba, le disparó a Danny en la entrepierna con el taser. Mark y Ben quedaron sorprendidos y asustados, esto no formaba parte del plan. Danny se desplomó de dolor por el taser, retorciéndose durante 30 segundos. Cuando se recuperó, rápidamente removió los dardos, agradecido de que no le hubieran alcanzado. Mark. Mark corrió y tomó el taser de Janice y la situación se descontroló cuando Danny se levantó enojado y gritó, idiotas, sé quiénes son. Ben y Mark, con sus terribles disfraces, usaron un taser y controló cámaras ocultas aquí. Podría reportarlos fácilmente. Janice, Ben y Mark se quedaron allí dándose cuenta de lo descontroladas que se habían puesto las cosas. Danny luego lanzó una tirada. Admitiendo que tenía sífilis de su exprometida y la culpaba por traicionarlo. Sabía que Jim no estaba engañando y había planeado contarle sobre el asunto de Janice, pero la enfermedad de Jim lo había retrasado. Reveló que tenía fotos de Janice y podría exponerla en cualquier momento, pero había acordado mantener silencio siempre que ella se mantuviera fiel. Janice, sacudida, se desplomó en el suelo, abrumada por el fracaso de su plan. Mientras Danny se alejaba, juró rededicarse a Jim y a su familia. Ben y Mark intercambiaron miradas preocupadas, preguntándose si habían cometido un error al apoyarla. Jim se recuperó lentamente y regresó a trabajar a tiempo parcial. 2 meses después de su enfermedad, comenzó a recibir más afecto de Janice, pero ella tuvo que decirle que no podían estar físicamente involucrados por al menos otro mes debido a su infección en curso. Mark encontró una gran oferta en una casa parcialmente construida cerca del área de Penny, y con algo de ayuda contratada para los trabajos grandes y la familia haciendo los trabajos más pequeños, costaría menos que su casa actual. Al escuchar, Janice mencionó que sería agradable vivir más cerca de su hermana y que probablemente podría conseguir una transferencia de trabajo. Janice mencionó que sería agradable estar más cerca de su hermana y que probablemente podría conseguir una transferencia de trabajo. Jim consideró arreglar su vieja minivan, pero Ben sugirió que consiguieran algo más nuevo. Finalmente encontraron una minivan casi nueva con garantía completa a un gran precio. 3 meses después de la hospitalización de Jim, la infección de Janice estaba bajo control y Danny y su ex dieron negativo para el VIH. Una noche, Janice, ahora más en forma por hacer ejercicio, sorprendió a Jim con un beso apasionado y se reconectaron emocional y físicamente. Jim regresó a trabajar a tiempo completo en un nuevo departamento, mudándose a ingeniería, mudándose a una nueva oficina. Mudándose a una nueva oficina, mudándose a una nueva oficina, mudándose a una nueva oficina. Su habilidad para cerrar tratos y resolver problemas había sido notada, y su ausencia durante su enfermedad llevó a una caída en las ventas y la satisfacción del cliente. Para retenerlo, la empresa le dio un aumento del 50%, llevando sus ingresos a 6 cifras por primera vez. Aunque no le gustaba viajar, el pago y el apoyo de la empresa lo motivaron a quedarse. Esa primavera, Janice se hizo amiga de Sally, una gerente de ventas de BMW, quien le ofreció un puesto de ventas a tiempo parcial.
Sally creía que el encanto y el estilo de Janice podrían aumentar las ventas, especialmente con las clientas femeninas que preferían comprar a mujeres. A Janice le gustó la idea y la discutió con Jim y Carol, quienes la apoyaron. Janice prosperó en ventas, formando lazos con los clientes a través de su amor por la moda y la socialización. Sobresalió tanto con mujeres como con hombres, convirtiendo su trabajo a tiempo parcial en un éxito para el verano. Janice estuvo trabajando para Sally durante 2 años, cuando le ofrecieron un puesto de ventas a tiempo parcial. Para el verano, trabajando a tiempo completo, Janice casi duplicó sus ingresos, disfrutando de su nueva carrera y equilibrándola con su vida familiar. Ese verano, su nueva casa estaba terminada. Cada vez que Jim regresaba de un viaje de ventas, encontraba a Ben, Mark, Carol y Steve fingiendo estar exhaustos mientras los verdaderos constructores aceleraban por la carretera. Casi los atraparon un par de veces y Jim se volvió suspicaz, pero nunca tuvo pruebas contundentes de que lo estaban engañando. Ben incluso tenía un trato con los proveedores. Jim pagaba entre el 60% y el 80% del costo real y Ben compensaba la diferencia. La cocina que debería haber costado a Jim y Janice más de 25,000 pesos terminó costando solo 11,000 pesos. Ben sabía que Jim estaba ganando más dinero, pero él solo quería ayudar a su hermano y a la familia. Jim estaba encantado de estar viviendo en el campo, ganando más y teniendo a su amada esposa de vuelta. 6 meses después de comenzar la terapia, Janice decidió renunciar. Sentía que había aprendido lo suficiente sobre sí misma y con 2 trabajos no tenía tiempo para más. Además, la doctora Ward podía ser muy dura con ella y Janice estaba cansada de las críticas sutiles. Ninguno es perfecto, pensó. En lugar de ir a una universidad de 4 años, Carol decidió ir al colegio local durante sus 2 primeros años, igual que su padre y el tío Ben habían hecho. Tenía algunas dudas y quería quedarse cerca de casa. Janice y Jim comenzaron a salir semanalmente a lugares románticos. Janice había olvidado lo buena bailarina que era Jim. Estaba en la mitad del segundo verano después de la enfermedad de Jim. Jim se sintió contento al entrar en la casa, esperando pasar tiempo a solas con Janice, pero en lugar de encontrarla esperándolo en la entrada, la vio sentada en la mesa del comedor, vestida formalmente, con una pequeña pila de papeles frente a ella. Jim, lo siento, cariño, pero necesitamos hablar, dijo Janice tranquilamente, indicándole que se sentara a su lado. Una sensación de hundimiento se apoderó del estómago de Jim. Jim, te amo, pero no de la manera en que una esposa debería amarte. Te amo como parte de la familia, como el padre de mis hijos, pero necesito más, necesito algo más allá del rol de esposa y madre. Lo siento mucho, Jim, dije Janice, su voz se quebró. Jim se reclinó en shock, mirándola, a esta extraña. Janice pensó, ojos parcialmente cerrados, esperando que Jim se acercara y la consolara, pero no sucedió. Lo miró y lo vio reclinarse, su rostro una mezcla de incredulidad y confusión. Mamá, las cosas han estado tan bien últimamente. Lo siento, Jim, dijo, entregándole los papeles. Estos son los papeles de divorcio. Estoy pidiendo muy poco, sé que has pagado casi todo, creo que deberíamos compartir la custodia de los niños. Ya he puesto un depósito en un departamento, agregó. En realidad ya había comprado un departamento a uno de sus clientes y lo había amueblado. Esto es tan difícil para mí, Jim, por favor entiende, ya he movido mis cosas, tengo que irme ahora, esto es demasiado difícil, dijo Janice, levantándose, mirando la cara de Jim. Es demasiado difícil, dijo Janice mientras se levantaba, sollozando silenciosamente al salir de la casa, llorando más una vez en el coche, pero al arrancar el motor tomó una respiración profunda, las lágrimas se detuvieron, se sintió aliviada, finalmente lo había hecho, esto es lo mejor, tal vez algún día volvamos a estar juntos, pero necesito esto, pensó mientras se alejaba, dejando a Jim en la mesa mirando fijamente los papeles de divorcio, sin entender lo que acababa de suceder. Jim susurró para sí mismo. Al día siguiente, Carol, Steve y Lisa regresaron a casa. Tío Mark estaba esperando en el porche antes de que entrases. Necesito hablar contigo, tengo malas noticias, comenzó Mark, pero Carol lo ignoró y se apresuró a encontrar a su padre sentado en el sofá luciendo devastado. El tío Ben estaba a su lado.
Ben miró a Carol y negó con la cabeza lentamente. Esa bruja, murmuró Carol. Corrió al dormitorio de sus padres, abrió el armario y vio que la ropa de su madre había desaparecido. Esa bruja, gritó. Fueron 2 años después de que Janice se fue. Al principio habían sido difíciles, pero ella creía que era lo mejor. Había dejado a Janice y Esteve durante 2 años, pero habían sido difíciles al principio. Ella había estado con Janice durante 2 años y habían sido difíciles al principio, pero había estado con Esteve durante 2 años y habían sido difíciles al principio. Creía que era lo mejor. Había reconstruido una relación sólida con los niños e incluso veía a Jim durante las vacaciones, aunque aún no la había invitado para el Día de Acción de Gracias. Era noviembre y se preguntaba por qué Janice se encontraba con Carol en un restaurante elegante y salón de baile. No era el lugar habitual para una reunión de madre e hija, pero Carol lo había elegido como una broma. Tal vez podríamos encontrar algunos hombres juntas. Las llevaron a un pequeño y elegante rincón al fondo, perfecto para una conversación privada. Mamá, Carol comenzó calmada y firmemente. Debería haberte advertido, sabía que estabas planeando algo, pero hacerlo tan de repente, cuando él estaba solo, fue frío. Lo siento, Carol, simplemente no sabía qué más hacer, no es como si le hubiera quitado nada, he tomado mi parte de la jubilación, respondió Janice, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para ella. Janice había tomado poco cuando se fue, sabiendo que Jim cuidaría de los niños y su orgullo no le permitiría tomar más. La mayor parte de sus ahorros, fondos universitarios y cuentas de jubilación eran el resultado del arduo trabajo de Jim. En el fondo, siempre pensó que podría regresar a casa algún día, así que mantuvo la puerta abierta. Carol interrumpió sus pensamientos, mirando al bar, mamá, viendo a los hombres esperando sus bebidas. ¿Es ese Jim?, pensó sorprendida. Sí, es él, confirmó Carol con tono agudo. Dismissed por todas tus pérdidas, nunca lo viste como deseable, pero otras mujeres, ¿te has condicionado a ignorar su atractivo? El pasto siempre es más verde en otros lugares, ¿no es así? Atónita, Janice vio a Jim moverse con confianza por la habitación, más pulido de lo que recordaba. Las mujeres lo notaban y Janice sintió una punzada de deseo que no había sentido en años. ¿No lo está mirando? Buena madre, continuó Carol fríamente. Lo oíste y ahora ves lo que has perdido. Janice se dio cuenta de que había pasado por alto las buenas cualidades de Jim. Había soñado con otros hombres, y al verlo así, quería reconectarse. Pensó en invitarlo a bailar esperando reavivar algo, pero Carol intervino, nunca lo tendrás de nuevo, él ha seguido adelante. El corazón de Janice se hundió al ver a Jim regresar a su mesa donde una mujer más joven se paraba para saludarlo. Michelle Ward, su ex-terapeuta. ¿Qué está pasando, Janice?, susurró ella con incredulidad. Carol sonrió, ha sido difícil mantenerlo en secreto. Michelle. Sally se interesó por papá después de tus sesiones, no lo habría perseguido entonces, pero después de la separación me aseguré de que se conocieran. Mientras Janice observaba a Michelle besar a Jim, su mano descansando sobre su vientre embarazado, se casaron en mayo. Carol reveló sacando una invitación que Janice había rechazado. ¿No la recibiste? La tengo aquí, continuó Carol. La cabeza de Janice giró mientras Carol continuaba, ahora seré una hermana mayor. Lisa está emocionada. Voy a ser una hermana mayor, Lisa está emocionada, incluso estará en la sala de partos. Te quiero, mamá, dijo Carol, su tono suavizándose, pero tenía que arreglarlas. Cosas por papá. Engañaste, lo diste por sentado y nos dejaste a todos atrás, pero todavía te quiero. Janice apenas escuchó las palabras de Carol, perdida en la realización de lo que había tirado. La vida que había elegido ahora se sentía vacía y solo podía imaginar su futuro lleno de soledad. Carol suavemente tiró de su mano, mamá, te queremos, no estarás sola.